Pedro Sánchez, reconoce que ha cobrado en fajos del Partido Socialista en alguna ocasión, dice él. La frase textual: no era algo habitual, pero seguro que en alguna ocasión he tenido este tipo de liquidaciones de gasto. Pues nada, que Sánchez ya conoce el sabor de la chistorra. El Supremo tumba el intento de Ábalos de frenar su posible entrada en prisión, renunciando a su abogado un día antes de su declaración. El Supremo lo tacha directamente de fraude de ley y, cuidado, mañana declara a Ábalos y acaba de enfadar al juez horas antes de su declaración. Y Hamás muestra su credibilidad en el acuerdo de paz. La organización terrorista ha publicado vídeos asesinando en público a palestinos en las calles de Gaza en pleno acuerdo. Su argumento: que no eran fieles a su banda asesina. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. ¿Se acuerdan lo que les comentábamos hace tiempo? Cuando empezó a salir toda esta historia de los fajos de dinero, las chistorras, las lechugas, los folios, los soles, todo eso. ¿Y qué dijimos algunos, en concreto yo, y en este programa? Lo que dijimos es imposible tener un circuito de dinero paralelo, así lo calificó el juez, cuidado. Es imposible tener ese circuito de dinero sin que lo sepa el máximo jefe. ¿Quién es el máximo jefe del Partido Socialista? Su secretario general. Cuando nos referimos a Cerdán o a Ábalos, a esta gente, decimos el secretario de organización, parece que es el jefe. No, es el subordinario. El subordinado, el que tiene el poder vicario por debajo de ¿quién? Del secretario general. El secretario general es Pedro Sánchez. Y repito, era imposible que este dinero se estuviera repartiendo, se vieran los fajos, las llegadas de gente en coche, déjamelo aquí, déjamelo allá, dame el sobre, las propias secretarias diciendo por favor que vengan los cargos, que vengan que tengo el cajón lleno y yo no quiero tenerlo así cargado de dinero. Bien, es imposible en una sede de un partido tener eso sin que lo sepa hasta el último de la última esquina del último fondo del partido, como para no saberlo el secretario general Pedro Sánchez. ¿Qué ha debido ocurrir? Bueno, pues hoy tenía una entrevista dura, pero dura, como se pueden imaginar ustedes, lo digo con toda la ironía, en la SER, bien. Y en esa entrevista, casualmente, ha aprovechado Pedro Sánchez para deslizar algo. ¿Por qué? Pues miren, voy a lanzar una hipótesis. Posiblemente porque sabe que es posible que se encuentren pruebas en la contabilidad del partido de que uno de los que cobraba en B, o de los que cobraba en fajos, o de los que cobraba en metálico, o de los que cobraba en chistorras, o en lechugas, o en soles, era él. Y se ha anticipado. ¿Para qué? Para reventar la noticia a efectos mediáticos. Pues señor Sánchez, no se preocupe, se lo vamos a repetir, pero no se hace usted idea cuánto. Como decía Pilar Alegría, como la mojama. Repite más que la mojama, que era la morcilla, pero ¿qué le vamos a hacer? Es Pilar Alegría. Vamos a escuchar a Sánchez. ¿Usted recibió este tipo de liquidaciones de gasto en su momento, en su trayectoria en el Partido Socialista? Pues mire, yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Miren, con 2 libros escritos ya sobre este señor y 7 años de tener que aguantarlo y ver cómo destroza España, ya le he cogido hasta los tics. Cuando hace, prepárense para la mentira mayor. Porque está impostando una especie de cercanía, relajación, tranquilidad, soy el hombre tranquilo. Si yo siempre digo la verdad, no. Cuando hace el prepárense porque va la trola mayor del reino. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho? Intentar reventar una noticia. Pues no, señor Sánchez, no lo va a conseguir. O sea, dígalo, que nosotros se lo vamos a repetir como es. Usted ha reventado la noticia de que es posible y yo no sé si encontrarán la prueba. Lo que sé es que usted sabe que la hay, porque si no, no habría hecho este paripé. Y usted sabe perfectamente que debe haber alguna anotación donde pone que usted también había cobrado en fajos. Vamos a dejarnos de historias, liquidaciones de gasto. ¿Qué liquidación de gastos? Se llama cobrar en metálico. Y cobrar en metálico cuando todo el dinero está controlado y hay una contabilidad A implica que puede haber una contabilidad B. Bien, esto con respecto al dinero, al circuito de dinero llamado chistorra, llamado soles, lechugas y demás. Y cambia el veredicto cuando resulta que es en otro tipo de escándalos. De eso nada. Es imposible que las tramas de corrupción que estamos viendo en España se dibujaran, se materializaran, se cobraran, se narcotraficaran, porque algunas conectan directamente con una narcodictadura. Es imposible sin el conocimiento, al menos el conocimiento de Pedro Sánchez. Y déjenme que hagamos un repaso muy rápido porque yo creo que vamos a llegar todos a la misma conclusión. Caso Begoña Gómez. Bien, por ejemplo, el rector de la Complutense, Goyache, ¿dónde decidió darle la cátedra a una persona sin la más mínima titulación universitaria? En la Moncloa. Es decir, en la sede de presidencia de
Pedro Sánchez. ¿Tuvo que conocer el encuentro? Por supuestísimo. Más, la empleada de Sánchez, la que ella misma se autoasignó como supuesta asesora y que le llevaba los negocios y pedía dinero para ella, Cristina Álvarez. ¿De dónde salía? Pues salía directamente de ser una empleada de presidencia del gobierno, de la presidencia de Sánchez. Más, Pedro Sánchez, ¿qué hizo después de que determinadas empresas decidieran patrocinar, pagar la cátedra de su mujer? Enviar él personalmente un agradecimiento, diciendo que iba a agradecer la sensibilidad mostrada con su mujer. Y eso lo hacía Pedro Sánchez. ¿Podía no conocerlo? ¿Que tiene un problema mental? Pues claro que conocía de qué iba esa película, de qué iba lo de Cristina Álvarez, de qué iban los negocios de Begoña Gómez. Bien, Begoña Gómez, sigamos. Durante todo ese periodo estuvo utilizando una cuenta de correo de presidencia del gobierno. ¿Quién se la tuvo que autorizar? Su marido, ¿verdad? Vale, muy bien, sigamos. El socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, tuvo cartas de recomendación para los concursos públicos que daba el marido de Begoña Gómez. Bien, y Sánchez le dio una sede gratis a la Organización Mundial de Turismo que acompañó de negocios para cerrar negocios a Begoña Gómez, negocios internacionales. ¿No se enteraba de lo que le estaba dando? ¿No sabía que su mujer viajaba con la Organización Mundial de Turismo? Seguro que sí, ¿verdad? Saltemos a otro caso, caso David Sánchez. El enchufador de David Sánchez, el presidente de la Diputación Socialista de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, era y es un subordinado de Sánchez. Se referían, durante todo el tránsito para crear el cargo, se refirieron al cargo como el cargo del hermanísimo. ¿El hermanísimo de quién? De Sánchez. Pedro Sánchez tuvo a su hermano viviendo en la Moncloa para disimular que estaba viviendo en Portugal, que no tuviera una residencia fiscal localizable por la agencia tributaria y no pagar impuestos. Digo yo que se enteraría, ¿verdad?, de que lo tenía ahí. No sé si de gorrón, porque realmente era gorrón, pero para todos los españoles que somos los que pagamos con nuestros impuestos esa casa, esa mansión y a todos los que están ahí dentro. Bien, el enchufador fue upado. ¿A qué? A jefe de todos los socialistas de Extremadura. Él solamente lo era de Badajoz y fue elevado después del enchufe a jefe de todos los socialistas. Bien, ¿eso lo hizo sin conocimiento y sin permiso de Sánchez, que es el que manda en el partido? Venga ya, por Dios. Venga, sigamos. El hermano tuvo subvenciones para un determinado proyecto, Óperas sin Fronteras le llamaban, que era un proyecto que conectaba Portugal con España. ¿Y quién se las tramitó? Se las tramitó Moncloa, porque las subvenciones fueron con fondos de la Unión Europea. Y eso lo tramita Moncloa. ¿No lo sabía Sánchez? Complicado, ¿verdad? Bien. Caso Koldo Mascarillas. Sigamos, por poner otro ejemplo. Los contratos de mascarillas estuvieron comandados por el número 2 de Sánchez, por Ábalos, cuando todo lo supervisaba Sánchez. ¿Por qué? Porque era la época del COVID. Y en aquel momento cogió plenos poderes. Eso es un estado de alarma. ¿No lo sabía Sánchez lo que estaba ocurriendo? Sí, ¿verdad? Venga, sigamos. Ábalos fue mantenido en las listas del PSOE después de que Pedro Sánchez conociera el escándalo. ¿Por qué lo mantuvo? Lo mantuvo para taparlo, ¿verdad? Lo mantuvo para que estuviera en silencio. No lo sabía Pedro Sánchez, que fue el que lo decidió. Venga, sigamos con Sánchez y su sabor a chistorra. Ábalos recibía dinero en sobres del PSOE, que manda Pedro Sánchez. ¿Vale? Es el secretario general del partido, manda en todo lo que hace el Partido Socialista. Bueno, y ahora sabemos ya que también recibía sobres chistorras Pedro Sánchez. Digo yo que lo sabría, ¿verdad? ¿O es que no era consciente de que le estaban dando dinero en sobres? Venga, sigamos. Toda la trama recibió chivatazos a través de un comandante de la Guardia Civil, que se le puso a disposición para que se chivara de lo que estaba haciendo la justicia justo una semana después de que Begoña Gómez se viera con Javier Hidalgo en San Petersburgo. ¿Tampoco se enteró Pedro Sánchez? Venga, sigamos. Caso Koldo, ramificación, obras públicas amañadas. Cuando cae Ábalos, llega Santos Cerdán. Santos Cerdán comandaba la trama de presuntas obras públicas amañadas, que todas ellas pasaban por el Consejo de Ministros. ¿Quién lo presidía? Pedro Sánchez. Se debió enterar, ¿verdad? Venga, sigamos. Caso Europa. Por abreviar, Sánchez aprobó personalmente el rescate de Europa, sabiendo perfectamente que su mujer tenía vinculaciones por todas partes con Javier Hidalgo y, por lo tanto, con la compañía que recibía el rescate. ¿No se dio cuenta de que estaba él presente en el Consejo de Ministros? ¿No se dio cuenta de que violaba la ley de conflicto de intereses? Sí, ¿verdad? Venga, sigamos. Begoña Gómez estuvo en reuniones con Air Europa en pleno rescate. Y Sánchez, después de conocerlo, elevó la cuantía de ese rescate de 400, que fue la petición inicial, a 475 millones de euros. Un día, señor Sánchez, explíquenos dónde están los 75 millones de euros restantes. Bien. Y Sánchez aceptó reuniones para debatir ese mismo rescate sin que ni tan siquiera estuviera solicitado formalmente el rescate de Air Europa. ¿No se dio cuenta
de semejante detalle, de ese pequeño detalle? Venga, y terminemos ya con el caso Koldo Delcy, que yo me niego a dejar de decir que esto es un caso. La entrada de la narcodictadura venezolana, Delcy Rodríguez, violando no solamente el sentido común y el más mínimo principio de justicia, sino directamente las sanciones de la Unión Europea, ¿quién lo autorizó? Lo autorizó personalmente con un mensaje suyo que conocemos, bien que entre Pedro Sánchez. Sánchez dejó de defender a la oposición democrática. No eran los mismos que María Corina Machado, ahora directamente no la felicita. En aquella ocasión era una persona de la izquierda, tan de la izquierda que era de la Internacional Socialista, y la traicionó, dejó de respaldarla. ¿Por qué? Porque le ofrecieron un pago en dinero. ¿Cuál era el pago en dinero? Según la versión de Víctor Aldama, 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo, para financiar al PSOE y para financiar al resto de partidos de la Internacional Socialista. ¿Con qué fin? Con el de que fuera elegido, y así ocurrió en noviembre del 22, que fuera elegido Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista. Ahora explíquenme ustedes si lo de las chistorras solamente es un pequeño mordisquito de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene conocimiento absolutamente de todo, y Pedro Sánchez ha aprobado las chistorras, las lechugas, los óleos y los folios.